el decreto del año 2017 sí nos dijo que el bebé como nació se muere. ¿Cómo es? Si yo tenía cesantía de 20 años y estaba parado en el año 2017 y todas mis cesantías, 100 millones de pesos de 20 años, están ahí, pues obviamente esas cesantías nacieron bajo el imperio de una ley o de un decreto que no existía, por tanto, esas cesantías seguían todo el tema de renta exenta de acuerdo con el numeral cuarto del 206. Aunque allá tenía, recordemos que ahí hay dos límites. Las cesantías siempre tuvieron dos límites desde la reforma Ley 223 del año 95. Una era en la tabla del numeral cuarto, que es sobre una parte del 90, del 80, no sé qué, y aparte sobre el mínimo legal de que trata de normas laborales. Pero bueno, no me detengo en eso. Sobre los 100 millones sigue el tratamiento anterior, pero las cesantías que me gano a partir del año, después del decreto que es del año 2018, el año pasado, ya se meten en este nuevo contexto y entonces viene una limitación con las dos demás que es, recuerde, la del 40%. Es que hay una limitación que es la sumatoria de las deducciones más las rentas exentas no pueden superar el 40% del subtotal anterior y se acabó. O sea que fuera de eso, puede que tenga un carácter de exento, pero cuando sumo todo, va a haber cesantías que se me convierten en grabadas y punto. ¿Ok? Pero entonces ya es por ley, ya no hay tutía. Se acabó la tomadera de pelo ahí. Y simplemente quería recordar eso, que ya habíamos tenido el antecedente con el decreto reglamentario. Salimos de cesantías. Seguimos con ingresos. Recordemos, dentro de la depuración del ingreso hay un universo que se llaman ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Y entonces todo esto fue derogado. ¿Qué derogó el legislador del año, en la ley 1943 del año 2018? Derogó todos los componentes inflacionarios, todo lo que se parezca, el legislador está mirando, todo lo que se parezca a componente inflacionario, deróguelo. Vamos a mirar la misma norma, estamos en ingresos, vamos a mirar la misma norma en costos, vamos a mirar la norma en deducciones, porque todo lo que se parezca a componente inflacionario se deroga. ¿Bajo qué concepto? ¿Qué es el componente inflacionario? Porque saber de qué estoy hablando. Es ese ingrediente que tienen los ingresos, los costos y los gastos de la inflación. ¿Cómo así? Coloco un ejemplo sencillo. Si yo tengo 100 pesos, ahorita me quedaron 100 pesos del 1 de enero. Todo el mundo el 1 de enero, ¿qué está haciendo? ¿Qué están ustedes? En el asado, ¿sí o no? Bueno, yo no estoy en el asado, pero entonces me quedaron 100 pesos de ese día. ¿Qué hago con los 100 pesos? Tengo dos alternativas. Voy a la vivienda y hago un CDT con 100 pesos por un año, o los dejo ahí en la alcancía, ahí debajo, voy a mirar a ver. No necesito, los dejo debajo del colchón, debajo de la almohada. Cuando llega si hice la primera alternativa, fui a la vivienda y constituí un CDT, cuando voy al año ya no tengo 100, tengo 110. No, eso es mucho, ¿no? ¿Cuánto paga la vivienda? Bueno, soy optimista. Bueno, para el ejemplo, tranquilo, no se preocupe. Pero sí invierte, ¿no? Sí invierten. ¿Qué les quedó platica el 1 de enero? Supongamos que sean 105. Cuando llego a la vivienda digo, bueno, necesito mi plata, pues me dan los 105 menos la retención en la fuente y todo eso. Resulta que, pregunta, ¿los 5 son ingreso total? Entonces el legislador dijo, no, porque esos 5 están contaminados con la inflación del año 2018. Entonces, por eso, quítele a los 5 el componente de la inflación del 2018. Entonces, ahí hay una fórmula, porque suman, restan bien. En eso los matemáticos y los economistas son interesantes para hacer esas fórmulas. Y se inventaron que el componente inflacionario, el último fue el 70 y algo, no sé qué, ¿sí? Entonces, o sea, que a los 5 le quitaba eso y eso es no grabado. Y obviamente la filosofía, ¿para quién era? Para no obligados a llevar contabilidad. Porque se supone que los obligados a llevar contabilidad, pues todo es ingreso y todo es gasto. Entonces yo no juego con el componente. Entonces ya, por eso es que aquí se habla de fondos de inversión, fondos de valores, de los demás contribuyentes que estuvieran, o sea, los que estaban por fuera del escenario de los artículos 23 o 22, etcétera. Entonces, derogó todo lo que se llamara no componente inflacionario, porque eso ya hoy en día ya no juega con la nueva disposición en materia de NIF. Derogó
el inciso tercero del 48 y el párrafo tercero del 49. Recordemos que el 48 y el 49 tiene que ver con la fórmula de los dividendos y participaciones no grabados. Entonces derogó esos dos. Este de arriba, pues porque tenía que ver con los fondos de inversión que ya lo vimos en la primera parte, porque el tratamiento cambió. Y el parágrafo porque ya para personas naturales, en la clase le preguntaban a uno, oiga Marco Aurelio, espere porque es que no entiendo, que uno está explicando dividendos. No entiendo, ¿qué no entiende? Que es que aquí en el artículo dice que sobre lo no grabado, pues no tiene que pagar nada de impuestos. Sí, pero es que nos cambió la vida porque ahora sobre lo no grabado también hay que pagar impuestos. Sí, entonces ese pedacito para que comulgara con la norma. Adicionó un parágrafo al artículo 49, el artículo 75 de la ley. Vuelve a jugar, lo de la CHC, Compañía Holding Colombia. Entonces, si ve que usted empieza por allá, yo a usted cuando salga el primer descanso y por la tarde usted se va pensando CHC, o sea, aparecen por todos lados, ¿sí o no? Entonces, hay harto beneficio. Mirar, o sea, si usted es asesor, es consultor, lo van a llamar ahora, tiene que empaparse bien el tema si usted va a recomendar hacer estas figuras. Uno tiene que estudiarlas bien para recomendar, decir, hagámosle porque, o sea, uno mira a ver cómo ya se quita el tema del impuesto en forma legal, ¿no? Acuérdense. Seguimos, ingresos no constitutivos. Ahí salió, este tema es interesante para ustedes, mírenlo. Aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones. Las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad son un ingreso no grabado y básicamente el cuadrito de abajo le resume. Antes, con la reforma tributaria anterior no tenían límite y de los retiros era una retención del 15%. Con la reforma tributaria están limitados al 25% y máximo 2.500 VTs, eso le da como 85 millones algo, y los retiros tienen una retención del 35%. Recordemos algo. El legislador del año 2016, la anterior reforma tributaria, nos cambió la regla de juego. Lo que se llamaba Juan pasó a ser Pedro y así. ¿Cómo así? Antes de la reforma, hasta el año 2016, los aportes a los fondos de pensión tenían un componente, eran renta exenta, ¿sí? Tanto los voluntarios como los obligatorios. Los aportes obligatorios de salud eran una deducción. Ahora, con la reforma del año 2016, que rige a partir del 2017, la ley 1819, nos dijo no, todos los aportes al SGSS, Sistema General de Seguridad Social, son un ingreso no constitutivo de renta, o sea que van en la depuración, van arriba, y eso está bien porque no se metían con las limitaciones por allá, estaba bien. ¿Qué son los aportes al Sistema General de Seguridad Social? Entonces está salud, pensión obligatoria, el Fondo de Solidaridad, ¿cierto? Y el ARL para los independientes. Eso es. Pero resulta que el legislador del año pasado, del año 2016, dijo algo interesante y dijo, oiga, normalmente el trabajador podía hacer planeación tributaria haciendo aportes voluntarios, ¿cierto?, a fondos de pensión, pero no aportes voluntarios al sistema obligatorio de pensión. ¿Cómo es? ¿Cómo así? Me confundí. No me confundió. Es que yo estoy frente a Porvenir y le digo, venga, Porvenir, yo tengo una plata, unos excesos de liquidez, voy a invertir, le entrego a usted una platica, usted me los administra, se llaman aporte voluntario de fondo de pensión, pero yo en cualquier momento necesito esa plata. Ah, no, usted me dice, no, si en cualquier momento no la puede necesitar porque usted tiene que dejarla por lo menos 5 años o comprar vivienda para tener el beneficio tributario, que también ya es más corto con la limitación del 40%. El aporte que están hablando acá es el que va directo, va a alimentar, es mi fondo de solidaridad individual obligatoria. Con la reforma anterior decía, fresco, usted puede aportar todo lo que quiera allí, o sea, porque uno, ¿por qué hace eso? Uno haría eso porque, bueno, ¿sabe qué? Pensando bien el tema, yo me quiero pensionar, uno va y se sienta con el asesor y dice, venga, si yo me pensionara, hágame la línea ahí del tiempo, ¿con cuánto me pensiono? Me faltan 5 años, 10 años, del fulano le hace el cálculo y dice, usted pensiona con tanto. Digo, y eso no me sirve, yo quiero pensionarme con más. Ah, listo, entonces aporte más, uno empieza a aportar más. Entonces uno haría esto. Con la reforma anterior no tenía límite lo que yo podía aportar. Y no, la retención en la fuente, si yo retiraba platica, antes era el 15%,
Aquí resulta que están limitados al 25% de ingreso laboral o tributario y máximo 85.000 VTs. O sea que me con cortapiz. No entendemos porque incluso si usted mira en los periódicos de estos días, los fondos de cesantías y pensión, la rentabilidad que tuvieron fue de nada. Pasaron como de 4 billones en el 2017 a 383 millones. O sea, es una vaina de nada. O sea, no sabemos, no invirtieron o les fue mal en lo que invirtieron. La gente no supo en qué invertir, invirtió mal. ¿Sí? Y hoy en el periódico que está diciendo hoy, no, que es que además el tema pensional son 23 billones que le valen al Estado. Entonces uno dice, ¿por qué se quiere desestimar ahí el ahorro? Porque al fin debería ser al revés. Si yo tengo un hueco ahí fiscal, ¿por qué no motivo para que la gente ahorre más y más bien le quito tantas limitaciones y tanta cosa? Así quedó la norma. Esto fue derogado y tiene razón de ser porque es que el artículo 56-2 decía era que eso era ingreso no constitutivo, pues obviamente ya las cesantías con la nueva norma pues ya simplemente se realizan para el trabajador y no tienen que poner más cortapiz. Esa norma tenía vigencia, incluso se demoraron en quitarlo porque esa norma tenía vigencia, era antes o tuvo vigencia en mi concepto hasta el año 2016. Quedó perdido ese artículo con la reforma anterior y aquí creo que corrigieron el tema, porque ya las cesantías tienen su tratamiento especial. Seguimos en la depuración, ¿se acuerda? Ingresos, menos ingresos no constitutivos, ingresos de fuente nacional, eso nos da. ¿Qué nos da? Nadie se lo aprendió, ¿no? Ingresos netos, a los ingresos netos le voy a restar los costos, entonces empezamos con el capítulo de costos. ¿Qué trajo la reforma tributaria en costos? Derogó otra vez todo lo que se parezca a componente inflacionario. Ahora sí, en la fórmula mágica del artículo 26, ¿sí? Los ingresos netos menos los costos nos da renta bruta. Renta bruta es un resultado. Pero aquí, en este capítulo de la renta bruta, siempre apareció el artículo 90. Aquí fue modificado. El título, determinación de la renta bruta en la generación de aportes, de activos, y valor comercial en operaciones sobre bienes y se subraya, servicios. ¿Cómo es la explicación? La fórmula precisa, utilidad es igual a precio de venta menos costo fiscal. Usted vende su apartamento, vende su finca, vende su carro, vende acciones, vende aportes, vende su mesita de noche, vende su comedor, vende su televisor, vende sus activos fijos. Entonces la utilidad es el resultado de eso, precio de venta menos costo fiscal. Lo que uno no tenía claro es que los servicios, pues sí, en un sistema de costos un servicio tiene costos. ¿Sí? Pero por ejemplo decir, venga, el costo del servicio, me acuerdo, por ejemplo, cuando allá en la DIAN nosotros fiscalizamos a toda la cadena de hoteles, todos los hoteles a nivel nacional. Entonces llegó Cotelco allá con todos los juguetes, así, pero digo porque hay una norma en el Estatuto Tributario, el artículo 82, que dice que cuando no se conozca el costo de lo vendido, la DIAN tiene que estimarlo por ahí en un 75%. Incluso eso es un atentado ante la norma contable. ¿Por qué? Nosotros los contadores sabemos que si yo fabrico vestidos, zapatos, y mi margen bruto es por ahí del 50%, 60 o 40%, pues entonces yo no llevaría contabilidad ni hago nada porque pues que venga la DIAN y me revise porque en últimas, sin hacer nada, la DIAN me da el 75%. Y yo no llevo contabilidad. Ah, pues que me sancione por contabilidad. Pues sancióneme. Le pago la sanción al fin. Pero ¿cuánto me estoy ahorrando en plata si yo produzco zapatos o vestidos y en últimas la DIAN viene a fiscalizarme y la DIAN me encuentra ingresos, pero el punto a discutir es costos y resulta que yo digo, no, ¿sabe qué? Es que los costos no los encuentro. Por más que busco no los encuentro. Pero como la norma dice que cuando no se puede determinar, usted me tiene que dar el 75, entonces costó fue 75. Y en la vida real costó fue 50 o 40. Entonces, fresco, ya, sáqueme el requerimiento especial y yo le pago eso. Ese es un atentado contra el tema. En esa época Cotelco, que no estaba produciendo zapatos ni vestidos, solicitó esos costos presuntos y se les aceptó.
Y dice, ¿pero por qué? Entonces, ellos llevaron unas estadísticas. Cuando usted es tributarista, usted va a estar defendiendo un caso ante la DIAN, usted va con todos los juguetes a defenderse allá, con todo. Usted dice, mire, Cotelco, los hoteles tienen más rentabilidad. Si usted me pretende a mí aplicar unas sanciones, sepa que mi margen es tal, y así. Y salen, igual ya nosotros al final, y la DIAN lo tiene, ¿qué tiene? Las estadísticas, hay una dirección o división ahorita de estudios económicos que sacan las rentabilidades por actividad económica. Por eso es que cuando usted en el RUD coloca su actividad mal, pues usted está censado mal para la DIAN. Y usted a veces sale seleccionado por un programa de fiscalización y no sabe por qué me seleccionaron. Oye, ¿por qué queda aquí? Pues porque usted no ha actualizado el RUN y sabemos que usted, la actividad económica principal ya es otra, entonces lo capturamos como asalariado y usted ya no era asalariado, o usted es independiente o al revés, ¿sí? Entonces por eso es que incluso hay sanción, ¿eh? Usted sabe, hay una sanción por no actualizar el RUN. Y la actividad económica principal es ahí, con esa actividad es que a uno lo captura la DIAN para efectos de todas las pruebas pilotos de fiscalización. Entonces hay que estar en la jugada para actualizar el RUN. ¿Para dónde me voy? ¿Qué hice acá? ¿Qué hizo la norma? Utilidad igual a precio de venta menos costo fiscal. Listo. Sigue uno bajando. Dice que aquí en mi concepto, en el concepto de Marco Aurelio, muchos no comparten lo que yo digo en esta parte, en las clases, voy a dar mi punto de vista. En el segundo inciso, mire lo que dijo el legislador. Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulte al momento de la enajenación deberá imputarse en primer término a la renta líquida por recuperación de deducciones, depreciaciones o amortizaciones. El saldo de la utilidad constituye renta o ganancia ocasional según el caso. Listo, entonces me voy para clase. ¿Cómo así? Utilidad igual a precio de venta menos costo fiscal. La utilidad me toca bautizarla. La utilidad se puede llamar renta o se puede llamar ganancia ocasional dependiendo de qué. Dependiendo de por cuánto tiempo poseí el activo que acabo de vender. Si usted poseyó el activo que acabo de vender, la línea, por 2 años o más, la utilidad se llama ganancia ocasional. Pero si usted el activo que vendió lo poseyó por menos de 2 años, la utilidad se llama renta. Y usted dirá, bueno, y eso me resbala. No, no le resbale, es al revés. No es que ahí está la tarifa. Cuando es ganancia ocasional, la tarifa es el 10. Cuando es renta, se incluye entre los ingresos base de renta que puede llegar, en el caso de las sociedades, al 33%. Entonces, eso no es que hay que olvidarlo. Entonces, para hacer la declaración, primero bautícela. Listo, ya bauticé la utilidad. Ya sé que la finca, el apartamento, el edificio, lo que vendí, es un activo fijo, lo vendí, se poseyó por más o menos. Entonces, ya tengo claro qué renta o ganancia ocasional. ¿Para dónde voy? En mi concepto, el legislador ya precisó que no me interesa si la utilidad sea renta o ganancia ocasional. En todos los casos, lo primero que se recupera es la depreciación y es una renta líquida especial. ¿Por qué lo digo? Porque ahí hay un factor de elusión. ¿Sabe qué es elusión? A ver, los que están durmiendo. Cuando uno se trata de dormir, uno hace así. Estiradita para... Veo a gente que me está llamando. A la próxima, el que me llame yo hoy. Entonces, ojo lo que voy a decir. Elusión no es evasión. De hecho, un experto en la materia, alguna vez por allá en un discurso, se atrevió a decir que la elusión era el perfeccionamiento de la norma tributaria. Pues sí, porque si al fin y al cabo el legislador legisló y me dejó un vacío en la ley y yo me metí por ahí pues de malas. Pues eso dijo Marco Aurelio ahorita cuando estaba por fuera, ¿no? De hace 10 años. Cuando yo estaba en la DIAN, uno dice, no, eso se llama otra cosa, ¿sí? Eso depende cómo se llame. Pero al fin y al cabo, uno tiene que eso probarlo en el estrado. Resulta que el factor de elusión era el siguiente. Cuando el activo que se vendía se había poseído por más de 2 años, la utilidad se llama ganancia ocasional. Entonces ahí, como en el capítulo de ganancias ocasionales no existía un artículo que dijera que la depreciación era una ganancia ocasional líquida, entonces simplemente mucho tributarista cuando lo visitaba en la DIAN decía, no, yo no llevé eso. ¿Y usted por qué no lo llevó? Perdóneme, porque ese artículo existe es cuando la utilidad se llama renta. Pero como que se llama ganancia ocasional y no existe, entonces de malas. Efectivamente, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Corriendo? Aquí.
Aquí el legislador sí precisó porque dijo, a mí no me interesa si la utilidad se llama renta o ganancia ocasional. Lo primero que usted recupere es la depreciación, llévemela en renta, como renta líquida. Viene el tema del precio de la enajenación. Eso sí, de eso seguirá discutiéndose toda la vida y uno no entiende por qué el legislador legisla, vuelve y legisla. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el valor comercial? Yo me acuerdo que una vez con el distrito, ¿se acuerdan que una vez con el distrito el tema del autoavalúo? ¿Qué es el autoavalúo? Entonces yo fui al distrito a hacer el autoavalúo de mi casa. Entonces me paré al frente, me senté al frente del funcionario y digo, no, es que yo voy a declarar y quiero hacerlo por el autoavalúo. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces el fulano me dijo, pues si usted lo fuera a vender, ¿cuánto vale? Ah, bueno, si vale tanto. Entonces supongo que yo dije 20 millones. Entonces me dijeron, ah, listo, pues colóquelo en 20. Y yo lo coloqué en 20, la casa. Y resulta que en ese conjunto residencial donde yo vivía, yo fui el único que lo coloqué en 20. Y los demás estaban como de 10, 11. Pues que vino, hizo el catastro, vino y a todos les colocó 20. No, pues una actualización catastral machísima. ¿Quién tuvo la culpa? Entonces, para en una asamblea, ¿quién fue el que declaró? ¿Para dónde voy? El Consejo de Estado, alguna vez frente a un tema de eso, dijo que el valor comercial se conoce es en el momento en que usted vende. Usted puede tener un apartamento ahorita que usted lo puede querer mucho y vale 1.000 millones, pero usted sale con una urgencia a venderlo. Yo tengo casos, todos los que usted quiera, en la época de terrorismo aquí en Colombia, donde le secuestraron el esposo y la señora salió como loca a vender porque le dijeron, necesitamos ya necesitamos una plata. Y la señora salió y eso que valía 600 millones lo oferió en 400. Ese es el valor comercial. Y el avalúo está en 450. ¿Y cuál fue el valor comercial? 400. Vaya a la notaría y registre la escritura por 400. Y el notario que le dice, no, mínimo el avalúo. Pero ¿cuánto fue el valor comercial? 400. Entonces aquí dicen, pues sí, el precio de enajenación es que el comercial realizado para estos efectos será el de las especies recibidas, y eso siempre también aparece en IVA, y el valor comercial es ese. Y se bota mucha corriente. Yo, la verdad, haber estado en la DIAN, con tanta cosa que hubo allá, uno en los inmuebles, pues sí, la DIAN nombraba a su perito, cuando ese valor comercial difería. El otro nombraba también el tema, pero pues eso ahí, muy complicado. Esto de las... bueno, entonces aquí, hacer esas dos aclaraciones, y en la misma renta bruta, aparece ahora un artículo 90, este es nuevo, enajenaciones indirectas. ¿Qué es una enajenación indirecta? La enajenación de un derecho de participación en un activo en su totalidad o en parte, ya sea que dichas transferencias se realice entre partes relacionadas o independientes. Entonces aquí, después de todo, creo que ahí tengo una lámina, lo que uno tiene que decir acá es que la ley está cada vez cerrando más el paso a que esas transacciones que la gente quiere ocultar a nombre de terceros, al final cuando se determina el beneficiario último, pues se lo va a grabar a él. Y entonces aquí sobre todo el tema de activos subyacentes, todo lo que es mercado de capitales, es lo que es un tema todavía por auditar. Nosotros en Grandes Contribuyentes teníamos unos manuales que se hicieron con acompañamiento del Banco Mundial. Entonces, cuando el auditor llegaba a Grandes Contribuyentes, porque venía otra administración, uno le decía, mire, aquí está el manual de auditoría para la empresa manufacturera, aquí está el manual para auditar los bancos, aquí está el auditar para auditar los de comercio al por menor. Entonces, mercado de capitales, tema complicado. Aquí lo que está diciendo es eso, mire, cuando estamos hablando de enajenación indirecta de acciones, derechos, activos ubicados en territorio nacional, mediante venta a cualquier título de acciones, participaciones o derechos de entidades del exterior, se encuentra grabada en Colombia como si la enajenación del activo hubiera sido aquí en Colombia. El costo fiscal aplicable, así como el tratamiento y condiciones, será el que tenga el tenedor del activo subyacente como si lo hubiera enajenado directamente en el país, y el precio de venta debe corresponder al valor comercial según haya determinado aquí el legislador. Ahí nos falta, y a la DIAN le va a faltar muchos dientes, pero bueno, ya se metieron en el tema, no sabemos cómo
lo va a abordar para estos temas de fiscalización como tal. Renta bruta, empezamos con deducciones. ¿Cómo estamos de tiempo para los...? Yo sigo, ¿no? Hasta nueva orden. Bueno, sí, nueva orden. Deducciones. Entonces ahora, recordemos la depuración. Estamos con la renta bruta. Vamos a restar las deducciones para llegar a la renta líquida. Este artículo sí es interesante. Como fue novedad también en la anterior reforma, el 107-1. Aquí es el 107-1, para que ustedes motiven a los empresarios, miren, y usted empresario se motive. Deducciones por contribuciones a educación de los empleados. Las siguientes deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando se encuentren debidamente soportadas. Aquí quisimos pegar todo el artículo porque cada uno tiene su ingrediente. Observe. A. Los pagos destinados a programas de becas, de estudios totales o parciales y de créditos condonables para educación establecidos por las personas jurídicas en beneficio de sus empleados o de los miembros del núcleo familiar del trabajador. Todo esto tiene un antecedente, ¿no? Por allá en un decreto del año 87, 86 incluso, que hablaba de todos los pagos indirectos que le hacían al trabajador allá por educación, salud y alimentación. Esa educación, en mi concepto, con el decreto reglamentario que salga, tienen que ya derogar el tema ya, porque allá tenía dos requisitos, uno que tenía que ser a la generalidad de los trabajadores, lo que era salud y educación, y siempre y cuando no superara, obedeciera programas permanentes de la empresa con sus empleados. Entonces aquí ya hay una política y es la educación. Seguramente lo que vio el gobierno es que a través de todos esos paros que hicieron las universidades públicas, etcétera, a través de tanto subsidio también que hay a nivel nacional con ciertos sectores del tema de educación, pues simplemente dijo, ¿sabe qué? El empresario que se meta la mano al drill y empiece a aportar aquí, no se preocupe porque todo eso es deducible. Deducible lo de las becas. B. Los pagos a inversiones dirigidos a programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral y de educación inicial para niños y niñas menores de 7 años, establecidos en las empresas exclusivamente para los hijos de los empleados. Entonces ya se está patrocinando directamente a los hijos de los empleados, no sea cualquiera. Los aportes que realicen las empresas para instituciones de educación básica, primaria, secundaria y la educación técnica, educación superior que cumplan con requisitos, esos requisitos los va a colocar con un reglamentario el Ministerio de Educación y se justifiquen para beneficiar zonas y comunidades de influencia donde se realiza la actividad productiva o comercial de la persona jurídica. Eso estaría bien. Por ejemplo, hablemos de un municipio o de una ciudad, Yopal, que en otras fue un tema petrolero interesante, que ya usted ahorita va y no es como tan interesante como estuvo hace 10 años o lo que sea. Entonces allá se supone que uno pensaría, igual usted va a la costa pacífica, a Buenaventura, uno pensaría que tanto barco que sale allá con tanta carga y usted va y mira a Buenaventura cómo está deprimido, entonces ya, bueno, que corrupción, lo que usted quiera. Pero ya aquí se le quiere decir, oiga, si usted empresa se instala en Buenaventura, se instala tal, pues invierta en universidades, etcétera, y eso es deducible y de alguna manera ayuda a la población para esos sectores. Y miren lo de abajo que el parágrafo sí es interesante. Dice que esos pagos no se considerarán indirectos hechos al trabajador, que es bueno. ¿Por qué? Cuando vamos, yo tengo una lámina más adelante en la parte de retención en la fuente, cuando usted está haciendo su declaración de renta persona natural, o usted, agente retenedor, está haciendo la depuración de la retención en la fuente para sus empleados, lo que no se ha tenido que tener claro, y tiene que tenerlo sí, es que usted el punto de partida lo hace con todos los ingresos, y la norma habla de ingresos directos o indirectos. Aquí se subraya, esto no es un ingreso indirecto para el trabajo. Conclusión, si una empresa apoya el A, va a dar becas, estudios o el B a los hijos de los empleados, pues no, el empleado ya no tiene que colocar eso como ingreso en cabeza de él, que hasta se dibuja para la información exógena.
Se pone a pensar, venga, espera un momentico, ¿y yo cómo reporto eso? ¿Cómo reporta qué? ¿Qué pasa si a un fulano, hasta el año 2018, si usted le daba un pago indirecto por educación? ¿Sí? Pues todos no son Banco República, que el Banco de la República, eso le paga la educación al empleado, a la esposa, a los hijos, y a todo el mundo no, pero hay empresas que aunque sea apoyan algún sector allí. Aquí incluso se acabó con la generalidad. Miren en la DIAN cómo rechazábamos eso rapidito. ¿Cómo se rechaza? ¿Cómo se rechazaba eso rapidito, tanto en retención como en renta, para decirle que eso sí era un ingreso grabado y que no era un ingreso indirecto no grabado? Sencillo. Como los dos requisitos era que fuera a la generalidad, uno, ¿y qué es la generalidad? Que si aquí en esta empresa solamente el empresario consintió a los de la primera fila, con todo el respeto, ¿sí? Entonces el empresario coge y le paga la medicina prepagada, le paga la educación solamente a los de la primera fila, no más. Y los demás nada que ver. Y yo me pongo a contar cuánto hay aquí y multiplico y digo, no, pero es que esto no es nada, esto ni siquiera el 5 nada, el 2%. Entonces, señor, usted no está cumpliendo con el primer requisito de la generalidad, entonces de malas que esto que usted llevó, si no lo hizo parte de la base de retención en la fuente grabada para cada empleado, pues yo también se lo rechazo como costo de deducción. ¿Sí? Facilito. Así se hacía la auditoría. Y en lo mismo en el tema de la medicina prepagada. Y eso de la medicina prepagada sigue existiendo igual. Porque aquí se me ocurre que este pedacito sí le cambia la vida, porque aquí le está diciendo no. Yo estoy ayudando a mis empleados, ¿cierto? ¿En dónde dijo la generalidad? No lo dijo la ley. Ahora, si el decreto le da por colocar generalidad, entonces hay una piedra en el zapato, pero ya empezando, ya uno va a alegar que es que el decreto reglamentario no puede estar por encima de la ley. Bueno, todo lo que uno sabe ya para defender la situación. Seguimos. Deducciones, estamos en deducciones, ¿no? Artículo 114, exoneración de aportes. El artículo de la reforma modificó el 114, que dice que las entidades que deben realizar el proceso de calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 para ser admitidas como contribuyentes de régimen especial deben realizar todos los aportes a seguridad social. Así es que recordemos que el artículo 19 está hablando del régimen tributario especial. Entonces, que uno que dictó en el seminario de hace 2 años, por allá cuando estábamos con la reforma tributaria del 2016, ¿qué se dijo allá? Que el punto de partida del régimen especial ahora es que son contribuyentes. Se partió al revés. Siempre la norma decía son no contribuyentes y le colocaba unos requisitos cuando hicieran contribuyentes, ahorita fue al revés. Entonces lo que está aquí diciendo la ley es que en esa transición, los del 19, cuando tienen que realizar ese proceso, pues tienen que haber hecho otros aportes a la seguridad social, porque si no, pues sin ese requisito, pues no les dan la aprobación. Y con ellos, pues la DIAN sí va a hilar, los que ya tienen experiencia muy delgado, en que ustedes no cumplen un requisito y una lo van excluyendo. Punto. Un poco parecido a la fiscalización que les hicieron a todas la pequeña empresa con la ley 1429, que usted perdía el año por cualquier cosita, ¿no? El 115, este sí también es muy interesante para ustedes, para todos nosotros es interesante. Deducción de impuestos pagados y aquí se acabó una muy buena discusión que había y que era en contra del contribuyente. Mire cómo quedó la norma. Es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado durante el año periodo grabable, que tengan relación de causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto de renta, obviamente. En el caso del GMF, sigue con el 50%, que debe estar certificado por el agente retenedor. Las deducciones en un caso podrán tratarse como costo y gasto, ¿sí? El contribuyente incluso podrá tomar como descuento tributario el impuesto sobre la renta. Ojo, interesante. Puede tomar como descuento tributario el 50% del ICA, ¿cierto? Avisos y tableros. Para la procedencia de ese descuento se requiere que el impuesto comercial haya sido pagado, ¿sí? Igual no puede tomarse como costo y gasto, el porcentaje del inciso 4 se incrementará al 100%. En el 2022 el impuesto de patrimonio no es deducible y las cuotas de afiliación son deducibles. Retomemos, porque hay harta novela ahí. Ese artículo, recuérdelo, ese artículo es muy importante para la vida profesional y para las empresas. ¿Con qué discusión se acaba? Por ejemplo, el bendito impuesto de vehículos. Vehículos y cualquier otra tasa o contribución que se pagaba y lo de las afiliaciones, pago de afiliaciones a los gremios, era un problema con la DIAN. De hecho, me acuerdo de algunos auditores DIAN
donde cuando uno ya, después de llevar 3 meses investigando a un contribuyente, le llegaban a uno allá con lo único que encontraron era rechazarle primero avisos y tableros que ya ahorita era citado, o rechazarle el impuesto de vehículos. O sea, uno le ponía a mirar al funcionario y decía, ¿usted cuánto es que gana acá? 3 meses para encontrar esto. No era justo, ¿no? Me devuelvo. Las empresas transportadoras sí que pelearon para que se les aceptara el bendito impuesto de vehículos. Ellos decían, pero ¿cómo así? Si están aceptando el predial, sí, que tiene razón de causalidad porque fulano lo arrendó, porque el predial de mi casa allí no me lo están aceptando porque no tiene razón de causalidad, pero el predial de la oficina, el predial del apartamento arrendado, entonces ¿por qué no me aceptan el de vehículos si al fin y al cabo tiene toda la relación de causalidad del mundo? ¿Yo a qué me dedico? Yo tengo mulas, tractomulas, camiones y yo presto un servicio. Entonces, ¿cómo así que no me va a aceptar el impuesto de vehículos? Eso que dije acá y que siempre lo cuento porque fue una anécdota, eso que ocurrió en grandes contribuyentes alguna vez no ocurre siempre. La DIAN estamos investigando todo el sector de transporte. Como ellos sabían que nosotros le estábamos rechazando eso y no nos íbamos a despegar de ahí, pues los asesores fueron muy locuaces cuando fueron allá y dijeron, no, espera un momentico, a nosotros no nos midan por el artículo 115, porque yo no figuré. Mídame por el artículo 107, porque el 107 es un mar, allá dice expensas necesarias. Para concluirle la novela, se les aceptó, se hizo un comité, porque en eso no Marco Aurelio no podía llegar y aprobar porque después me dio a mí la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y la Droguería a investigarme. No. Se hizo un comité y se aceptó en un acta que a estas empresas se tuvieran como deducible el impuesto de vehículos bajo ese escenario de que no lo estaban llevando por impuestos deducibles del 115, sino por el otro lado. Ahora, eso fue puntual, ¿no? Eso no significa que al otro año todo el mundo... Venga, no, eso fue para ese caso concreto porque era un tema de una fiscalía que realizó el sector y como una gabela que se les dio, bueno, aceptémosles eso, pero nos corrigen lo demás. Sí, eso no fue que quedó allá institucional. Además, alguien podía haber demandado eso, ¿no? Alguien que, por ejemplo, si ustedes hubieran sabido eso y yo lo hubiera contado el día siguiente, ustedes hubieran podido demandar eso con una acción popular. Has dicho, la administración tal les aceptó a un poco de empresarios un impuesto como deducible que no está en la ley. Y seguramente la acción popular hace efecto y viene la Contraloría a investigarme a mí, y entonces yo no se preocupe porque aquí tengo un acta, entonces investiguenos a todos los 12 que firmamos el acta y todo lo demás, ¿eh? Porque así es, así era. Entonces aquí se acaba con esa discusión, además que el artículo quedó muy amplio, todos los impuestos, todas las tasas y todas las contribuciones pagadas, y siempre y cuando tengan relación de causalidad. Ya a usted le toca hacer que la mujer del César no solamente sea, sino que parezca. Porque como uno dice, que tengan relación de causalidad, entonces uno dice, venga, pero esto sí tiene relación, pues eso ya le toca a usted como asesor decir, sí, claro que sí, esto tiene relación de causalidad porque ya le toca es al asesor. Importante, observe que ya se dio un paso trascendental que pedían los empresarios, el bendito ICA, todo ICA, pues le están diciendo, el ICA lo sigue llevando, bueno, el GMF no tengo problema, eso quedó igual allí. El ICA dice ahora que puede llevarlo, usted puede llevarlo el 100% como deducible, o si quiere tome la opción de llevar el 50% como descuento tributario. Ya es una fórmula matemática dependiendo de su realidad económica. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si usted lleva el 100%, si son 100 pesos de ICA, si usted lleva, ¿qué horas son? ¿Las 10? No. Atención. Si son 100 pesos que usted pagó de ICA, si usted lo lleva como deducción para el año 2019, el ahorro realmente, como el impuesto es 33, el ahorro es sobre el 67%, realmente es eso. Pero si usted lo vaya como descuento tributario es el 50%, obviamente le sirve más. ¿Sí? Y ese ICA por el año, dice, descuento tributario, pero a partir del año 2022, o sea, por el 2019, 20 y 21, por 3 añitos, descuento tributario al 50%. Y a partir del 2022 es el 100%, pues es bueno, con tal de que no venga otra reforma y nos lo cambie, ¿no? Pero ahí hay un tema que ha sido demandado. Ustedes cuando ven las demandas de las leyes, obsérvese que hay 2 principios que los abogados se lo saben bien, que son los principios de
principio de confianza legítima, ¿cierto? Y de seguridad jurídica. Yo cuando sale la ley, yo me acojo a la ley. Lo vamos a mirar en la parte de rentas exentas. Bajo la confianza legítima de que el legislador no me va a cambiar las reglas de juego, o por lo menos en un tiempo determinado. Si el legislador me las cambia, el legislador no me cumplió. ¿Sí? Entonces se demanda la norma. Y la seguridad jurídica es que la norma tiene que ser tan segura para mí que por eso tomo decisiones. Por eso es que ahorita en la renta exenta vamos a mirar que hay gente que va a invertir en hoteles bajo la confianza de que va a tener una renta 60 ya nuevamente. Yo no me metí a esto porque es que se me ocurrió, no, porque yo fui y leí la ley, o si no, ¿qué seguridad jurídica le da a un Estado colombiano de que el legislador esté cambiando la regla de juego cada rato? No la da, ¿no? Muy bien. Seguimos con deducciones. ¿Qué se derogaron? Se derogó el 112, que es la deducción especial de impuestos sobre las ventas, eso ya que fue como descuento tributario, entonces miramos, deducción de impuestos, regalías y contribuciones, obviamente ya sobraba, y todo lo que huele a componente inflacionario, ¿se acuerdan? Seguimos con deducciones. Este es otro regalo. Estamos en época de regalos, con el artículo anterior y con esto. Porque la subcapitalización estuvo estigmatizada para todo el mundo. Usted mira la norma anterior, ¿qué es subcapitalización? Que en últimas, el pecado, ¿cuál es el pecado? Endeudarse mucho. Patrimonio bruto menos pasivos, patrimonio líquido. Pasivos. En la norma anterior, la fórmula estaba en que si uno se endeudaba y lo que pagaba de intereses superaba 3 veces esa relación, entonces lo demás ya no era deducible. Pero era para todo el mundo. Ahorita no. Ahorita, primero, mire el primer inciso, refrésquese con eso, porque todos los intereses son deducibles con los requisitos respecto de la deuda originada en la relación, pues en el tema del capital de trabajo como tal. Y quedó, la limitación fue cuando hay un tema ¿de qué? No. Bueno, ese sigue igual porque eso no cambió. No, estamos hablando acá cuando hay una vinculación económica. Mire, sin perjuicio de lo demás, cuando las deudas que generen intereses sean contraídas directa o indirectamente a favor de vinculados económicos nacionales o extranjeros, los country solo podrán deducir los intereses generados con ocasión de tales deudas cuando el monto total promedio de las mismas durante el corriente año no exceda de 2 veces el patrimonio líquido. Estaba antes, repito, en el 3, pero estaba para todo el mundo. Entonces ya aquí ya a uno le toca escudarse de la vinculación. Y la vinculación, en caso de que no sea tan directa, o sea, en forma directa, como tan fácil verla, pues ya le tocará que la DIAN haga esas conexiones si hay vinculación o no. Porque normalmente usted en familia usted conoce grupos de empresas. Las empresas tienen 4 y son los mismos dueños. Uno diría, si la empresa le presta la pues hay vinculación económica, entonces sí le toca irse por 2 veces el patrimonio, hay una limitación. Pero entonces el empresario ya tendría que optar por otras figuras. Entonces ya hoy en día las empresas, los planes naturales ni siquiera quieren figurar por allá. Como son SAS, además no quieren figurar en ninguna parte, entonces es un poquito más de trabajo para el Estado, para la DIAN, empezar a encontrar esa vinculación. Pero el regalo es que para todas las demás empresas, todos los intereses ya son deducibles y no tienen esa limitación que tenían allá. Pero ahí viene, ¿sí ven lo que está en verdecito? Gravedad del juramento. ¿Cómo así? Para efectos de la deducción de los intereses, el country deberá estar en capacidad de demostrarle a la DIAN, mediante una certificación de la entidad residente que obre como acreedora, que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento, que el crédito o los créditos no corresponden a operaciones. Ahí hay unas figuras. Está el aval, el back-to-back o cualquier otra operación en la que sustancialmente dichas vinculaciones actúen como acreedoras. Entonces ya, ese es un tema más especial con el exterior, por ejemplo. Entonces ya uno puede decir, yo le estoy girando plata a una sucursal, a una matriz, a una subordinada, entonces hay vinculación. Y la DIAN, para curarse de salud, el tema coloca gravedad del juramento. Esto a los colegas contadores no lo vean tan deportivo. En todas tanto en los decretos como en las leyes, donde exista eso de la gravedad del juramento, sepa usted que el que firme, o más bien que cometa perjurio, se va para la cárcel. Así de sencillo.
Y le voy a contar una novela cuando estemos en el tema de retención en la fuente, cuando se vinculan dos o más, o cuando yo, Marco Aurelio, para mi trabajo, vinculo dos o más personas. Allá el decreto reglamentario dejó la misma expresión, que hay que hacer una certificación bajo la grada del juramento. Y hay gente que lo toma olímpico y resulta que una cosa es, según los amigos de la DIAN, una cosa es que les conozcan allá, o no lo tengan en cuenta como ingreso o lo que sea. Otra cosa es que eso se pueda trasladado a la fiscalía porque el señor cometió falsedad. Eso es perjurio. Usted tiene una falsedad. Usted dijo que yo, Marco Aurelio, bajo la grada de juramento, certifico que no he contratado dos o más y eso es falso. O al revés. Entonces, estas certificaciones no las tomen tan deportivas. Deducciones. Adicionó el 124-1 otros pagos no deducibles. Ahí, en últimas, quedó esto es un contrasentido, ¿no? El 124-1 dice pagos no deducibles, quedó el tema de los intereses y demás costos de gastos financieros atribuibles a un establecimiento permanente en Colombia que se haya retomado, porque es contrasentido, porque la retención en la fuente obviamente está en calidad de agente retenedor respecto del establecimiento permanente, o sea, no puedo ser yo con yo. Si el establecimiento permanente, entre comillas, está en el exterior, pues igual el que le haga el pago de Colombia tiene que hacerle esa retención de conformidad con el artículo 408, que también fue modificado a la tarifa vigente. Entonces, pues, pero bueno, como que lo aclaró. Y este que le digo acá, el derogado, digo que es el que sea contrasentido, porque ¿qué es el 127-1? Estamos en el capítulo de deducciones. Se llama leasing. La figura de leasing fue introducida en la parte tributaria, porque esto toda la vida ha existido en lo financiero y contable, pero en lo tributario fue introducida en nuestra legislación, recordémoslo, por el legislador del año 1995, con la ley 223. Y allá el legislador se inventó que para efectos tributarios habían dos clases de leasing, el financiero y el operativo. Y la diferencia entre los dos, que usted ya la conoce, es que en el operativo todo el canon es deducible y en el financiero es igual que cualquier préstamo, porque el canon de arrendamiento tiene dos componentes, es capital y es costo financiero o gasto. Entonces usted lo registra igual. O sea, lo registra en la contabilidad, lo que es capital como una disminución del pasivo, ¿sí? Y lo que es costo, pues como el gasto como lo que debe ser. Aquí lo que está diciendo es que el parágrafo tercero decía, este artículo no se aplica ¿a qué? A contratos de leasing internacional de helicópteros y aerolíneas de servicio público y de fumigación. O sea, que al derogarlo, ahora sí a partir de esta reforma, pues se aplica, ¿se entiende? Es la negación de la negación. ¿Sí? Muy bien. Llegamos a la renta presuntiva. ¿Listo? Para cumplir protocolo, entonces hacemos un pari ahí, freno de mano. Quedamos ahí para que ustedes sepan. Renta presuntiva para iniciar y venimos con las preguntas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con las preguntas que ustedes desean hacer de los temas que se han tratado hasta el momento. Con el doctor Marco Aurelio, ¿cómo es el proceso? Como les indiqué inicialmente, ustedes levantan la mano, la persona que tenga una pregunta, las funcionarias de Word Office se van a acercar a cada persona, le entregan un micrófono para que haga la pregunta. ¿Listo? Entonces, por favor, levanten la mano, por favor. Muy bien. Ok. Buenos días. Una pregunta sobre los impuestos, tasas y contribuciones que se pueden deducir. ¿Ahí entran también los peajes? Yo pensaría que sí. Porque es que, a ver, ya tocaría empezar a analizar la naturaleza de cada tema, ¿no? Ahí el Código de Impuestos para América Latina define qué es impuesto, qué es tasa y qué es contribución. Obviamente se supone que la contribución tiene que tener una contraprestación. La tasa, pues, es un servicio como el agua, la luz, el teléfono, etcétera. Ahí, en principio, yo lo incluiría. Me tocaría averiguarle bien la esencia del peaje pues igual el peaje es un tema que se le paga a una, ¿cómo se llama? Una empresa que está dedicada como a un concesionario, ¿no? Yo pensaría que sí, para abreviar, porque me tocaría empezar
a mirar toda la legislación de los peajes. Dentro del mismo tema, se considerarían los pagos por estampillas que se le hacen a las alcaldías y las gobernaciones También. como una contribución deducible. Sí. Incluso es que hay que amarrar los conceptos que ha tenido la DIAN frente al tema, y como aquí, es que cuando dice toda contribución, toda tasa, yo diría que uno se va por la generalidad. La particularidad tendría que haberla definido el legislador. Porque es que hay con estampillos que yo pago impuestos, ¿no? Señor. Buen día, profesor. Es para una consulta. Es que he leído la reforma no, sobre las pérdidas fiscales. Antes de la ley 1819… ¿Cómo? Otra vez, me repite. O sea, antes de la ley 1819, las pérdidas fiscales y pagos por excesos de renta presuntiva se podía aplicar el factor inflacionario. Después de la ley 1819 ya colocaron una especie de tabla. En esta reforma no tocaron el tema de la composición del componente inflacionario sobre pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva. Pero primero en la pregunta hay imprecisiones, entonces aclaremos. Las pérdidas fiscales del artículo 147 y el exceso de presuntiva sobreordinaria que trata el parágrafo el 189 tienen unas condiciones diferentes. De la lectura del exceso de la pérdida fiscal artículo 147 ha quedado claro, y quedó claro incluso desde la reforma anterior, que no hay ningún componente inflacionario de nada, nunca ha habido. Lo que tuvo eventualmente fue el reajuste fiscal hasta el año 2016, que fue eliminado con el 2017. Como quedó la norma posterior, no, antes se eliminó, no hay reajuste fiscal. Y respecto de la compensación de que trata el parágrafo del artículo 189, compensación es así, tenía el reajuste fiscal, que también lo perdió con la reforma anterior, pero tampoco nunca tuvo componente inflacionario. Solo hasta el 2010. Hasta el 2016 fue que tuvo, igual lo que dijimos ahorita, el bebé como nació se muere, usted tiene que traer además la pérdida, la imperio de la ley de la pérdida, como nacía en cada año, tiene que traerlos con forma separada, que es lo que uno como DIAN iba a revisar, le digo a su empresa a mirarle el tema, usted me tiene que tener cada pérdida, bueno, me tiene porque ya no trabajo allá, me tenía que tener cada pérdida por cada año y cada exceso, porque además recuerde que los tiempos y movimientos de los excesos eran diferentes. Y lo igual lo de la pérdida ahorita ya se quedó diferente, ¿no? Quedó para los siguientes 12 años. Sigue. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero son pequeñas. Mira, sobre las sociedades extranjeras, no sé si puedes devolverte, porfa, a la pestaña. Tú le pusiste artículo 58, pero me confundí. ¿De qué artículo de del estatuto? No, pero debe ser 58 de la ley. Sí, tú le pusiste artículo 58 de la ley, pero me pareció muy curioso porque no es el 58. Tranquila. Si usted, eso está bien. El que me consiga un error, entonces uno le dice a la persona que uno le ayuda que tuvo un error y eso le sube a usted y le baja a ella. No, a ella o al que sea. Pero no se preocupe. Tranquila que yo tengo aquí mi borrador. Este es mi borrador. Entonces, el artículo 58… Tú pusiste como los sujetos pasivos de renta acerca de las sociedades de sucursal extranjera. Pero entonces yo estuve revisando y realmente es el artículo 51, que es acerca de establecimientos permanentes. Y digamos que en la imagen que tú tienes, de pronto quedó un poco… Tranquila, dígame, no se preocupe. Tranquila, despacito, a ver, tranquila. Yo le voy pasando aquí y ese no es, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco. Este. Ay, exacto. Claro. Es Establecimiento permanente, tranquila, espere, no se preocupe, quédese quietica. Okay. Establecimiento permanente. Es el artículo 58 que dice así. Pero en la… No, tranquila, bueno, no te preocupes. Yo le digo, tranquilo, hagamos de cuenta que estamos en clase. Okay. El artículo 58 de la ley dice, capítulo 2, establecimientos permanentes. Para efectos de lo establecido en los artículos 20, 20-1 y 20-2 del ET, los establecimientos permanentes de individuos, sociedades o entidades extranjeras de cualquier naturaleza ubicados en el país serán grabados sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera que se sean atribuibles. Okay. ¿Sí estamos de acuerdo? No sé, entonces si yo tengo
tengo la ley que no, o de pronto la tengo. Debe ser, ¿ese de dónde la Porque bajó? yo la tengo como el artículo 51. Bueno, entonces la tiene mal, colóquela ahí mal. Ok. Ya tengo una No, tranquilo, es que yo soy así en clase, no me preocupe. Y que bueno, pero bueno, esa no es la primera, sigamos con la otra. No, pero esa realmente no es la pregunta. Lo que pasa es que quedó muy abierto porque realmente tú mencionaste acerca de que la sociedad extranjera tenía que declarar básicamente por todo, ¿sí? Pero, No, el establecimiento permanente tiene que respecto de lo que establece el 20 Rayón 22, entonces se entiende que esos ingresos son grabados aquí en Colombia, o sea, por los dos lados, porque es que ahí solo unificó... pero solo los de fuente nacional. No, los dos, colocó rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera que les sean atribuibles. O sea, tú me estás diciendo que si Un yo tema tengo- de renta mundial, porque fue que unificó a las sociedades extranjeras que realizan, por ejemplo, también, o una sucursal que Pananco, por ejemplo, a nosotros nos interesa solamente de lo que a Coca-Cola Pananco aquí en Colombia, yo la investigo solamente sobre lo que se gane aquí en Colombia, a mí no me interesa Coca-Cola a nivel mundial, pero es que Pananco no es establecimiento, Pananco es sucursal de sociedad extranjera. En cambio, el establecimiento permanente es un tema más amplio porque me toca a mí indagar a qué corresponden. Sí, no Ok, es- o sea que si yo estoy creada como sucursal extranjera, sigo igual declarando. Claro, sí, mi normal, fuente uy, de sí, renta claro. nacional. Imagínense la DIAN fiscalizándole a Coca-Cola, no. Exacto. Solamente lo de acá. Por eso, hay que diferenciar qué es un establecimiento permanente, más bien. Ok, sí. Listo. Otra pregunta pequeña. Sobre los aportes voluntarios. Perdón, qué pena contigo. Vamos de a una pregunta, ¿listo? Qué pena. Listo. Seguimos allí, por favor. Dile a la chica. Mi pregunta es acerca de la autorretención. O sea, cuando hay una enajenación de activos fijos, calculo el porcentaje. Es que la norma habla sobre todos los ingresos. Y eso es un ingreso. Es decir, que sí. Tengo otra pequeñita, ¿la puedo hacer o no? Lo que pasa es que ahí viene, ojo con lo que acaba de decir, ¿no? Sí. Porque es que ahí hay un doble criterio frente a si esa venta es renta o es ganancia ocasional. Era de más de 2 años, digamos en el caso mío. Era de más de 2 años. Se ha ganado. Por ejemplo, ahí uno podría jugar y no hacerla. ¿Sí? Pero es que fijarse en la naturaleza del ingreso. En el renglón, oye, es que no encontré el renglón en el que podía poner la deducción de intereses en persona natural. En el año 2017, lógicamente. O sea, como tal, en el ayuda renta de la DIAN no veía uno donde ¿Cuáles intereses? los pagados a entidades financieras sobre créditos. No. A ver, despacito. Le toca a uno devolverse. ¿Por qué? Porque es que recordemos que para el año 2017 las personas naturales todavía, y nos toca declarar así ahorita, y 2018, nos toca presentar nuestra declaración de renta de acuerdo con las 5 cédulas. Porque lo que voy a explicar, o lo que vamos a mirar en la siguiente tanda, es que nos cambiaron las cédulas de 5 a 3. Pero para su pregunta, como son 5 cédulas, perdón, le respondo en forma rápida. De esas 5 cédulas, A, por rentas de trabajo, B, rentas de capital, C, no laborales, D, pensiones y dividendos, donde usted puede restar intereses, podría ser en la no laboral, siempre y cuando tenga relación de causalidad. Porque ni siquiera en la laboral, en la no laboral, porque en la laboral únicamente si fuera por intereses para préstamos de vivienda. ¿Ve? Muy bien. Sigamos. Buenos días. Mi pregunta es muy puntual. Hay muchas veces que las empresas no le practican la retención a sus proveedores por X o Y motivo, porque se maneja un sector muy informal, por ejemplo, y esas retenciones pues las asume la empresa. ¿Esas retenciones son deducibles de renta? No, nunca. Primero, ahí en su pregunta hay 2 temas. Uno bien grave, y es que eso de que cómo así que no retienen, pues perdóneme porque el artículo 368 en adelante, eso no puso a la gente retenedora a ponerse a pensar si aquí la hace, si no la hace, y si le queda difícil, de mala. Si le queda difícil, con todo respeto, pues tiene que hacerla y asumirla usted. Y en ese caso concreto, cuando usted no lo hace, entonces la norma lo sanciona. Y ojo lo que voy a decir, no es de esta reforma, fue de la anterior. Hay una discusión. ¿Cuándo hay peculado por apropiación? Primer tema, hay peculado cuando yo retengo y la plata me la guardo como lo nule y si me voy para la cárcel.
Segunda figura, yo no retuve, y como tampoco retuve, pues tampoco consigné. Ahí viene una figura que trajo la reforma tributaria de hace 2 años, donde efectivamente también dijo que había un tema penal. Entonces, el tema no es solamente recaudatorio. Conclusión, la DIAN puede oficiarle, uno manda un papel que se llama omisión de agente retenedor. Y eso de que retenciones asumidas, nada que ver. O sea, no es deducible. Pero eso es así, pero es al revés. Si usted no las asume, entonces tampoco el costo y el gasto no es deducible. Muy bien, seguimos aquí, por favor. Gracias. Con relación a deducciones, tengo entendido que el tema de tirillas o facturación por POS no son deducibles de renta para las personas jurídicas. ¿Qué pasa si yo como cliente o pido la factura y la factura POS cumple con todos los requisitos y van los datos, yo como cliente, eso finalmente me lo pueden deducir o el proveedor debe hacer otro tipo de facturación definitivamente? Ok, voy a dar mi opinión porque eso de pronto lo van a tocar en la tarde, es un tema más de procedimiento, aunque me toca a mí en la parte sustancial. Voy a dar mi opinión. La norma como quedó, dice es básicamente que no le están necesitando eso al mecanismo POS, porque el legislador se inventó que eso puede ser manipulado, y toda la vida ha sido manipulado, y eso lo saben las autoridades fiscales. Lo supe yo, Marco Aurelio, cuando estaba haciendo visitas de fiscalización en las empresas. Entonces le quieren dar el valor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Solución. Pues hay que decirle que expida la factura. O sea, como falta reglamentación, como me toca una respuesta ya, tengo que decirle que por encima de la ley no hay nada. Usted no le van a aceptar eso y se acabó. A partir del año 2019. Recuerde que eso no estaba el año pasado. Pero tenemos que esperar el reglamentario de la DIAN para que nos diga entonces en el retando yo qué hago, pero lo que hago es que si no sale el reglamentario y yo soy el doliente, pues me toca decirle al otro, mire, esto no me está necesitando, usted tiene que meterse en el tema de la factura. Yo no puedo, o sea, si seguimos así jugando, yo quiero ir comprándole a usted o quiero seguir con usted negociando, pero no me sirve. Me acuerda su ejemplo, a un ejemplo que tuve en esa época cuando Carulla dejó de comprarle a los que les vendían las empanadas porque le dijo, usted hasta que se convierta, le sigo comprando empanadas. Y el otro dijo, que me convierta aquí al evangelio, dijo, no, al régimen común, porque no me sirve con el simplificado. Bueno, vamos con la última pregunta, por favor. Buenos días. La pregunta mía es con respecto a las cesantías. En el tema del año 2017 usted explicaba de que efectivamente para el año 2018, al año 2018 cuando me consignen las cesantías del 17, yo debería incluirlas dentro de la declaración de renta. Para efectos del año 2016 usted dice de ahí hacia atrás debo aplicar lo que existía en ese momento. Esa fórmula o esos ingresos, ¿cómo los declararía yo dentro de esa declaración de renta? Sencillo, entonces listo. Yo siempre coloco aquí, esta es la línea del tiempo. Aquí estamos en diciembre del año 2018, aquí estamos en diciembre del 2017 y aquí estamos en diciembre del 2016. En el 2016 no había pasado nada, solamente hubo reforma tributaria, la ley 1819, pero no dijo nada de las cesantías. Por tanto, las cesantías del año 2016 que se consignaron en los fondos en diciembre del año, en febrero del 2017, hasta ahí no había pasado nada. ¿Dónde me complicó la vida el legislador? Que cuando estábamos llegando a diciembre del 2017, salió el decreto. El decreto salió en diciembre. Al salir el decreto y decir, es que las cesantías que se consignen en los fondos de cesantía ya son un ingreso en cabeza del empleado y por tanto tiene que declararse. Entonces viene el doble criterio. Como allá en febrero del 2017 me consignaron las cesantías del 2016, usted en su declaración de renta del 2017 que presentó el año pasado en agosto, usted tenía que haber colocado esas cesantías como ingreso. ¿Me entiende? Diferente a el saldo que usted tenía en diciembre del 2016, porque yo le ejemplo que coloqué, llevaba 20 años y tengo 100 millones, pues estos 100 millones que tenía en el 2016, si no me los voy a tocar ni siquiera el decreto porque eso venían cesantías consolidadas ahí.
Entonces, si las tenía en el fondo del ahorro, las saco y tiene el tratamiento que era. ¿Cuál es el tratamiento que era? Que hay una parte grabada y exenta de conformidad con el numeral cuarto, y punto, se acabó. Lo que hizo la ley ahorita, entonces ya viene la ley del 2018, ¿qué hizo? Copiar y pegar lo que había hecho el decreto. Pero yo ya me sabía el cuento desde allá. Simplemente la institucionalización. Ya no hay tutías siempre. Aquí entonces, hay muchas personas, mucho contador que me encuentro en las empresas cuando de mis clientes o que un nuevo cliente llegó y entonces cuando llego a revisarle el tema y el fulano es más, ahí hay una imprecisión incluso en la expedición del certificado de ingresos y retenciones por parte del empleador, porque usted tenía que haber colocado eso como ingreso. Había un concepto antiquísimo de la DIAN que decía que en la vigencia anterior, cuando no hayan nacido estos decretos ni la ley, que decía que si el patrón quería informar las cesantías del empleado, en esa época, del 2016 hacia allá, lo debía hacer a título informativo. Pero eso no era un ingreso para él. El ejemplo que coloqué yo cuando trabajé en la DIAN, Fondo del Ahorro. Allá mis cesantías están, yo nunca me coloqué, ni la DIAN tampoco me certificó nunca nada de mí. Entonces yo durante 18 años nunca declaré un ingreso, pero a partir de aquí sí. Entonces, el primer ajuste usted tiene que haberlo hecho era en su renta del 2017. Usted va a decir, pero espere un momentico porque el decreto salió en diciembre. Sí, pero es que le rige para la declaración de renta del 2017. Y usted la presentó en el 2018. Aquí usted ya tiene que haber colocado esas cesantías que le consignaron allá, que son del 2016. El año 2016, las cesantías de ese año se las consignaron en febrero del 2017. Eso ya es un ingreso. Con esta normativa que vimos ahí. Bueno, listo. Terminamos la sesión de preguntas en este momento. Estábamos parados en la línea de la renta líquida y recordemos que la renta líquida primero es un resultado y segundo, la renta líquida que me arroja el sistema ordinario debo compararla con la renta líquida del sistema presuntivo. Recordando, por supuesto, que la renta líquida presuntiva, recordémosla acá, es una depuración que se metió el legislador en el artículo 189 y que tiene que ver con una rentabilidad mínima que el gobierno desde hace ya mucho tiempo se inventó, por la cual se debía comparar la rentabilidad real del contribuyente, o sea, en concreto, la renta presuntiva es una renta mentirosa, y ya. La renta mentirosa se liquidó en alguna época sobre ingresos, que la renta mentirosa se liquidó en los últimos años se ha liquidado sobre el patrimonio, en donde en última el mensaje del legislador es que si el contribuyente se duerme en los laureles y no produce con el patrimonio que tiene, de mal hacer, porque al fin y al cabo tiene que pagarle al Estado. En gracia de discusión, si una empresa o una persona natural dieran pérdida o su renta estuviera por debajo de la presuntiva, el legislador lo que le está diciendo, de malas usted, porque al Estado tiene que pagarle por lo menos sobre la presuntiva y se acabó. Muchas empresas, mucho empresario se ha venido quejando de la tarifa de la renta presuntiva y si ustedes recuerdan que estaba en el 5%, que bajó al 3.5 con la reforma del año 2016, ¿sí? Y que ahora entonces ya tenemos la última gabela que nos parece muy significativa, recordando que esta depuración que aparece acá consiste, de hecho, hay dos puntos de vista que ya hoy en día la DIAN los acepta. Escuchen lo que voy a decir. Hoy en día, vía doctrina oficial DIAN, se acepta que la renta presuntiva se puede calcular de dos formas. Uno, el del contador perezoso. El contador perezoso, ¿cómo calcula la renta presuntiva? Simplemente coge el patrimonio líquido del año pasado, lo multiplica por el 3% o 3.5% y se acabó. Ya terminó. Ese es el contador perezoso. Pero nosotros, los otros contadores, nos debemos de hacer siempre los dos escenarios y comparar
cuánto nos da cada escenario y se escoge, repito, el menor. O sea, hay un principio de favorabilidad respecto a la liquidación. Este que estamos presentando acá, digamos que es el camino tortuoso, es el segundo escenario de calcular la renta presuntiva, que es coger el patrimonio líquido del año anterior, restarle unos factores a valor patrimonial neto, restarle unos factores a valor absoluto, y eso nos da una base que sobre ese patrimonio base presuntiva sí calculamos el porcentaje. Entonces yo cojo patrimonio líquido del año anterior, ¿sí? Que eso me lo da la renta del año anterior, resto a BPN o factores a valor patrimonial neto, resto esto que aparece en esos literales A, B, C, D y G, resto el valor patrimonial neto de acciones y aportes, el BPN de los bienes afectados por empresas en periodo improductivo, de las empresas mineras, y el literal G fue adicionado por la última reforma tributaria, que es el valor patrimonial neto de los bienes destinados a actividades deportivas de clubes sociales y deportivos. Esto fue curioso, y cuando uno revisaba los comentarios de los expertos, ¿quiénes son los expertos? Los que, ahorita no ha salido ningún libro, pero normalmente hay gente que por su experticio y tienen el tiempo, se ponen a escribir libros para comentar las reformas. Uno, de hecho, como tributarista, pues los compra. Incluso si usted no tiene tiempo y no tiene plata para ir a Cartagena, ahorita en febrero, entonces usted puede comprar las memorias que vende el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, y entonces es un libro gordito, parecido a ese, que está allá, y viene todo lo que se trata allá en Cartagena. Entonces, allá dijeron que el gobierno nacional introdujo este literal G pensando en los nuevos contribuyentes que perdían la calidad de régimen especial. Entonces están hablando de que de pronto algún club social o deportivo, el country, el nogal, de alguna manera sean calificados como contribuyentes del impuesto de renta. Entonces ahí tienen una gabela, porque todos los activos vinculados a temas sociales y deportivos están excluidos. Entonces, si usted es el contador del club nogal o del club country y por alguna razón no cumple con los requisitos para hacer régimen especial, entonces usted va a hacer parecer que todos los activos que usted tiene están dedicados a actividades deportivas y sociales para no pagar impuesto, por lo menos por presuntiva. Listo, entonces coge el valor del patrimonio líquido, resto los factores a BPN, resto otros factores, haciendo énfasis que en los literales E y F, esos literales no están afectados por la fórmula del BPN. El E y el F son las primeras 19.000 VTs del sector agropecuario y las 8.000 VTs de la vivienda de habitación, donde tampoco el legislador ha corregido el tema, que sirve como el mecanismo de elusión. Escuche lo siguiente. Si Marco Aurelio está haciendo, o un fulano de tal persona natural, está haciendo la depuración para la presuntiva, pensemos en una persona natural que tiene un apartamento en Bogotá y que tiene una casa de recreo en Anapoima, que además le queda cerca. Entonces, cuando llega ahí, 8.000 VTs, ¿cuántos son 8.000 VTs? 33.156 para el año pasado. Pues vamos a suponer que las 8.000 VTs para el año de diciembre del 2017 yo tengo también calculadora. ¿Cuánto? Listo, 265 millones. Vuelvo a repetir el ejemplo. Una persona natural vive aquí en un apartamento en Bogotá y el valor patrimonial del apartamento en Bogotá es de 200 millones. Tiene una casa en Anapoima que el valor patrimonial de esa casa en Anapoima vale 300 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se escucha? Primero voy a tocar que me cierren las puertas allá.